La primera ráfaga sonó mal. El cabo David, quien llevaba 11 meses disparando Brownings M1919 y conocía el ritmo del arma como el latido de su corazón. Pero esto era diferente. Cada bala no solo atravesaba la selva, sino que detonaba. Se oían crujidos agudos en la ladera mientras los troncos de las palmeras se hacían añicos y el búnker japonés que tenía como objetivo simplemente se desintegraba de adentro hacia afuera. Los troncos que habían absorbido 1000 balas de munición estándar el día anterior se fragmentaban ahora como leña, lanzando humo y fuego al aire matutino. Chen levantó la cabeza del arma, con las manos aún agarrando las empuñaduras de pala, y observó cómo la fortificación que había matado a 3 hombres de su escuadrón se derrumbaba en un cráter humeante. Su artillero ayudante, el soldado Billy McKenna, miró fijamente la cinta de munición que se cargaba en el receptor, luego a Chen y luego de nuevo la cinta. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Finalmente, McKenna susurró: ¿Qué demonios acabamos de disparar? Chen no tenía respuesta, solo el zumbido en sus oídos y el olor de algo quemándose que no era solo pólvora. Si crees que innovaciones como esta merecen ser recordadas, suscríbete ahora. Estas son las armas que lo cambiaron todo, y las historias detrás de ellas necesitan ser contadas. La ametralladora Browning M1919 fue diseñada en 1919 como una mejora de la anterior M1917 refrigerada por agua de John Browning, adaptada para la movilidad y el fuego sostenido sin la penalización de peso que supone una camisa de refrigeración. Para 1943, era la ametralladora mediana estándar de las fuerzas estadounidenses, disparando el cartucho 30-06 Springfield a una cadencia cíclica de entre 400 y 600 disparos por minuto, según las condiciones y la variante. Era un arma de supresión, diseñada para obligar a las tropas enemigas a cubrirse mientras la infantería amiga maniobraba, para negar terreno y controlar el espacio mediante el volumen de fuego en lugar de la precisión. La doctrina era sencilla: establecer una base de fuego, disparar a raudales sobre las posiciones enemigas, mantener la cabeza agachada, permitir que los fusileros se acercaran y destruyeran. En terreno abierto del norte de África o en los setos de Francia, esto funcionaba. En el Pacífico, donde los defensores japoneses construían fortificaciones en lo profundo de la selva, tan densas que la visibilidad se medía en metros, donde búnkeres de troncos y roca coralina podían absorber miles de disparos sin fallar, el fuego de supresión por sí solo era insuficiente. Las bajas estadounidenses aumentaban a medida que la infantería intentaba acercarse a posiciones que no podían atacar eficazmente a distancia. Los lanzallamas funcionaban, pero requerían que los operadores se acercaran a menos de 15 metros, atravesando terreno cubierto por fuego cruzado de ametralladoras. Las cargas de demolición eran efectivas, pero exigían una aproximación aún mayor. El apoyo de artillería y aéreo a menudo no estaba disponible en terrenos donde las coordenadas eran aproximadas y las fuerzas amigas estaban peligrosamente cerca de los objetivos. El problema táctico era simple: ¿cómo destruir una fortificación sin morir en el intento? La respuesta vino de los ingenieros de artillería, que entendieron que el cartucho 30-06, aunque diseñado para munición de bola convencional, tenía el volumen interno justo para acomodar una carga explosiva si la bala se rediseñaba. El concepto de munición explosiva para armas pequeñas no era nuevo. Las naciones europeas habían experimentado con él durante la Primera Guerra Mundial, y tanto las fuerzas británicas como las alemanas habían desarrollado municiones de producción limitada para fines especializados. Pero los desafíos de ingeniería eran formidables. Una bala experimenta una aceleración que esté de 40,000 veces la fuerza de la gravedad cuando se dispara, creando tensiones que detonarían la mayoría de los explosivos prematuramente. El mecanismo de la espoleta tenía que sobrevivir a esta violencia, permanecer estable durante el vuelo y luego funcionar de manera confiable al impactar con objetivos que iban desde tejido blando hasta madera dura y sacos terreros. Los primeros intentos estadounidenses en 1942 resultaron en fracasos catastróficos. Municiones que detonaban dentro de los cañones, mataban a los equipos de prueba o no detonaban en absoluto. El gran avance provino de los ingenieros del Arsenal Frankfurt de Filadelfia, quienes desarrollaron una espoleta con retroceso, empleando principios tomados del diseño de artillería, pero miniaturizada para caber en una bala apenas más grande que la goma de borrar de un lápiz. El mecanismo era elegantemente simple: una diminuta bola de acero sujeta contra una cápsula de percusión mediante un delgado disco de cobre. Durante el disparo, la aceleración impulsaba la bola hacia adelante, alejándola de la cápsula. Al impactar, la inercia la impulsaba hacia atrás a través del disco de cobre hacia la cápsula, lo que detonaba la carga explosiva principal.
El conjunto completo de la espoleta pesaba menos de 1 gramo y no era más grande que un grano de arroz. A principios de 1943, comenzó la producción de lo que oficialmente se denominó cartucho incendiario M1, aunque este nombre era un tanto inapropiado. Mientras que algunas variantes utilizaban compuestos incendiarios diseñados para encender combustible y munición, otras llevaban cargas altamente explosivas como el tetril o el PEN. La distinción era en parte semántica y en parte legal. La munición incendiaria ocupaba un terreno menos controvertido en el derecho internacional que las balas explosivas. Las convenciones de La Haya de 1899 y 1907 prohibían los proyectiles diseñados para expandirse o aplanarse en el cuerpo humano, una norma destinada a evitar sufrimiento innecesario. Las balas explosivas existían en una zona gris. Si su propósito declarado era destruir material, búnkeres, equipo, suministros, su uso podía justificarse incluso si también mataban personal. Esta ficción legal satisfizo a los abogados militares y permitió que la producción continuara, aunque todos los involucrados entendían que una bala disparada contra un búnker ocupado por soldados se estaba utilizando simultáneamente contra material y personal. Los primeros envíos llegaron a los depósitos del Teatro de Operaciones del Pacífico a mediados de 1943, marcados con bandas rojas y etiquetas de advertencia que los clasificaban como munición experimental solo para fines de evaluación. Esta designación le dio al ejército una negación plausible. Oficialmente, las municiones se sometían a pruebas de campo, no a despliegue de combate. En la práctica, los comandantes las distribuyeron a las unidades en contacto y la clasificación experimental fue ignorada por todos, desde los sargentos de suministro hasta los comandantes de división. El primer uso documentado en combate ocurrió en noviembre de 1943, durante las operaciones en Bougainville, aunque los informes posteriores a la acción son deliberadamente imprecisos en cuanto a los detalles. Un pelotón de armas de la Infantería de Marina se enfrentó a fortificaciones japonesas que habían resistido 2 días de ataque convencional, causando bajas significativas y deteniendo el avance. El sargento del pelotón, cuyo nombre fue omitido de los registros oficiales, había recibido un cargamento de munición explosiva y decidió emplearla sin autorización. Supervisó personalmente la carga de las cintas, mezclando una bala explosiva por cada 3 balas estándar, y posicionó sus equipos M1919 a distancias de entre 250 y 350 yardas de los búnkeres objetivo. El combate comenzó aproximadamente a las 2:30 y duró 18 minutos. El efecto fue evidente de inmediato. Donde la munición estándar había dañado troncos y desgarrado sacos terreros sin destruir posiciones, las balas explosivas detonaron al impactar. Cada una era una granada miniatura que destrozó la cobertura desde dentro. El primer búnker fue destruido en 90 segundos. Su estructura de troncos se hizo añicos por detonaciones secuenciales que provocaron un fallo estructural. Los defensores que intentaban evacuar fueron atacados con fuego de fusil. El segundo y el tercer búnker cayeron de forma similar, y para las 2:50 toda la línea defensiva se había derrumbado. La Infantería de Marina avanzó y aseguró las posiciones sin más bajas. El coste en munición, aproximadamente 1.100 cartuchos de carga mixta y 2 cambios de cañón por sobrecalentamiento. El sargento de pelotón recibió una condecoración por iniciativa táctica y una amonestación formal por uso no autorizado de equipo experimental. La condecoración pasó a su hoja de servicios. La amonestación fue archivada y olvidada. La noticia de la eficacia de la munición explosiva se difundió por canales no oficiales con mayor rapidez que cualquier comunicación formal. Las unidades de primera línea comenzaron a solicitarla específicamente, a menudo a través de sargentos de suministro que intercambiaban favores, licor y equipo capturado para obtener latas de las preciadas balas. Oficialmente, la munición seguía siendo experimental y restringida. Extraoficialmente, se convirtió en un elemento estándar para cualquier unidad que previera un contacto intenso o participar en operaciones de reducción de búnkeres. El impacto psicológico en los defensores japoneses fue inmediato y profundo. Los primeros encuentros produjeron informes de inteligencia confusos. Algunos creían que los estadounidenses habían desarrollado artillería portátil, otros creían que se trataba de un nuevo tipo de lanzallamas. Cuando se hizo evidente la realidad, que las ametralladoras estándar ahora disparaban munición que explotaba al impactar, el daño psicológico fue peor que si se hubiera tratado de un sistema de armas completamente nuevo. La ametralladora era omnipresente, apareciendo en todos los niveles de la organización táctica estadounidense. La idea de que cualquier M1919 pudiera estar cargada con munición explosiva convirtió a cualquier ametralladora en un objeto de terror. Los soldados japoneses comenzaron a llamarla Kaminari no Kikai, la máquina del trueno,
un nombre que aparece en diarios capturados, comunicaciones interceptadas e interrogatorios de prisioneros. El nombre se refería tanto al sonido, ese estruendo retumbante de detonaciones secuenciales, como la destructividad casi sobrenatural de un arma capaz de destrozar fortificaciones que habían resistido el fuego convencional. Pero el arma aterrorizaba a sus usuarios casi tanto como a sus objetivos. La munición explosiva era inherentemente inestable por diseño. La espoleta debía ser lo suficientemente sensible para funcionar de forma fiable, pero lo suficientemente robusta para sobrevivir al disparo. Esta contradicción significaba que cada bala representaba un riesgo calculado. Obstrucciones en el cañón, incrustaciones de carbón e incluso daños menores en la propia bala podían causar una detonación prematura. Cuando una bala explosiva detonaba dentro de un arma, el cañón de la M1919 se rompía catastróficamente. El cañón estaba diseñado para contener la presión del propelente en combustión, aproximadamente 50.000 libras por pulgada cuadrada, 22.866 kilogramos barra diagonal cm superíndice 2. Pero no podía contener la detonación de alto explosivo, que generaba presiones de un orden de magnitud superior. El resultado era una falla del cañón que lanzaba fragmentos de acero a la cara y el pecho del artillero a velocidades suficientes para causar heridas mortales. El cajón de mecanismo se agrietaba o deformaba, destruyendo el arma. Si la detonación se producía mientras alimentaba una cinta, la detonación simpática de balas adyacentes podía convertir todo el suministro de munición en una granada de fragmentación. Hubo incidentes, cuidadosamente documentados en los informes de artillería, pero rara vez mencionados en las estadísticas oficiales de bajas. En Peleliu, en septiembre de 1944, el soldado de primera clase Daniel Ortega murió cuando su M1919 sufrió una detonación en la recámara durante un disparo contra un fortín japonés. El cañón se partió longitudinalmente y un fragmento le seccionó la arteria carótida. Se desangró en menos de 2 minutos a pesar de la atención médica inmediata. El examen del arma reveló una grieta fina en la recámara que probablemente existía desde hacía varios días, propagándose lentamente con cada disparo hasta que se produjo una falla catastrófica. Ortega había disparado más de 3.000 balas con esa arma la semana anterior, incluyendo cientos de balas explosivas. El informe oficial clasificó su muerte como relacionada con el combate, atribuyéndola a la acción del enemigo, porque reconocer que los soldados estadounidenses morían por su propia munición plantearía preguntas que nadie en la estructura de mando quería responder. Los artilleros desarrollaron rituales en torno a la carga y el disparo de munición explosiva, comportamientos semisupersticiosos que les daban la ilusión de controlar un proceso inherentemente peligroso. Algunos insistían en inspeccionar personalmente cada cartucho antes de cargarlo, buscando abolladuras, corrosión o cualquier signo de daño. Otros desarrollaron patrones de carga específicos, un explosivo, 4 balas, una trazadora y repetir, creyendo que ciertas proporciones eran más seguras o efectivas a pesar de la falta de datos que respaldaran estas creencias. Las tripulaciones colocaban las armas tras la máxima cobertura disponible, a veces construyendo muros de sacos de arena de 1 metro de altura alrededor de las posiciones de los cañones, tanto para protegerse de sus propias armas como del fuego enemigo. Usaban equipo de protección adicional, gafas protectoras, guantes gruesos y acolchado adicional en hombros y pecho. Rotaban los cañones con más frecuencia de la que exigían los programas de mantenimiento, conscientes de que su desgaste se aceleraba drásticamente al disparar munición explosiva debido a la tensión adicional de la contrapresión de la detonación. Algunos artilleros aceptaron el peligro y se les conoció en sus unidades como hombres trueno, voluntarios para cualquier misión de fuego, sin importar el riesgo. Otros solicitaron traslados, alegando problemas con el equipo, problemas médicos, cualquier cosa para evitar ser asignados a armas que podrían matarlos sin previo aviso. No había término medio entre aceptar o rechazar el puesto. Sin embargo, las ventajas tácticas eran tan innegables que los riesgos se asumían en todos los niveles de mando. La munición explosiva transformó al M1919 de un arma de supresión a una herramienta multipropósito capaz de atacar fortificaciones, vehículos ligeros, depósitos de munición y objetivos de área con una efectividad devastadora. Un artillero experto podía ajustar el fuego según las características del objetivo, utilizando ráfagas cortas de proyectiles explosivos para destruir la cobertura y luego cambiando a fuego sostenido con munición esférica para atacar al personal expuesto. En el denso entorno selvático donde se desarrollaban la mayoría de los combates en el Pacífico, la capacidad de destruir vegetación y estructuras de madera con fuego directo creó opciones tácticas inexistentes. Los francotiradores japoneses, una amenaza persistente y mortal,
Descubrieron que sus posiciones cuidadosamente camufladas no ofrecían protección contra un arma capaz de destrozar un tronco de árbol en segundos. Los búnkeres que antes requerían ingenieros con lanzallamas y cargas de demolición ahora podían reducirse únicamente con fuego de ametralladora, eliminando la necesidad de un asalto cercano vulnerable. El sonido en sí mismo se convirtió en un arma. Ese estruendo de detonaciones indicaba a todos los que estaban al alcance del oído que comenzaba un asalto estadounidense, y los defensores japoneses a menudo abandonaban sus posiciones al oírlo, incluso cuando el fuego no se dirigía a su ubicación específica. Los comandantes estadounidenses explotaron este efecto psicológico sin piedad, a veces disparando munición explosiva al inicio de las operaciones solo para sembrar el pánico, y luego ahorrando la costosa munición cambiando a cargas estándar una vez logrado el efecto de miedo. La batalla de Peleliu, entre septiembre y octubre de 1944, se convirtió en la mayor prueba de munición explosiva en combate sostenido. La isla era una fortaleza, con más de 500 posiciones reforzadas y cuevas conectadas por túneles, defendida por aproximadamente 11.000 soldados japoneses con órdenes de infligir el máximo de bajas en lugar de mantener el terreno. La primera división de marines atacó el 15 de septiembre e inmediatamente se topó con defensas que hicieron obsoletas las tácticas convencionales. En las primeras 48 horas, más de 1.000 marines murieron o resultaron heridos, y el avance se estancó ante fortificaciones que absorbieron todo, desde fuego naval hasta bombardeo aéreo, sin derrumbarse. Los equipos de ametralladoras equipados con munición explosiva se vieron constantemente requeridos, moviéndose de posición a medida que la infantería identificaba puntos fuertes que bloqueaban el avance. Las armas funcionaban casi continuamente, disparando decenas de miles de proyectiles, con cañones cambiados cada pocos cientos de proyectiles y munición reabastecida por grupos de trabajo que se movían entre el fuego de mortero para mantener las armas operativas. El estruendo de las municiones explosivas se convirtió en la banda sonora de la batalla, una detonación constante y continua, interrumpida por explosiones secundarias a medida que los depósitos de munición japoneses se incendiaban. Pero Peleliu también reveló las limitaciones de la máquina del trueno. Los defensores japoneses se adaptaron abandonando las posiciones en la superficie por profundas cuevas excavadas en la caliza coralina, posiciones que ni siquiera la munición explosiva podía penetrar. La batalla se convirtió en una pesadilla de limpieza de cuevas que duró 2 meses y costó más de 10.000 bajas estadounidenses antes de que terminara la resistencia organizada. La munición explosiva resultó invaluable contra las fortificaciones de superficie, pero fue inútil contra posiciones protegidas por metros de roca sólida. Uno de los pocos relatos detallados de primera mano proviene del cabo James Mackenzie, ametrallador del primer regimiento de marines, que llevaba un diario no autorizado por todo Peleliu. Su anotación del 22 de septiembre de 1944 dice: «Cambié los cañones 3 veces hoy. Disparé cerca de 3.000 balas, al menos la mitad explosivas. El cañón aguanta, pero noto que va a peor. Cada vez que apriete el gatillo pienso que ya está, que esta es la ráfaga que revienta la recámara y me mata. Pero sigue funcionando». Esta tarde alcanzamos un complejo de búnkeres, una gran posición con unos 20 japoneses dentro, con buenos campos entrelazados que cubrían los accesos. Tommy quería llamar a los ingenieros con cargas de mochila, pero el teniente dijo que no, que perderíamos demasiados hombres si nos acercábamos. Nos dijo que usáramos el Thunder. Así lo hicimos. La primera ráfaga impactó en la ranura de disparo y vi los destellos en el interior al detonar las balas. En la segunda ráfaga, caminé hacia la cara frontal, haciendo estallar la construcción de troncos. Entonces todo se derrumbó como si algo lo hubiera arrancado desde dentro. No encontramos cuerpos cuando lo limpiamos más tarde. Encontramos pedazos, partes, cosas que solían ser hombres pero ya no lo eran. No puedo describirlo mejor. Esta noche no pude comer. No pude dormir. No dejaba de ver esos pedazos y pensar en el momento en que aún eran personas, aún humanos, antes de que el trueno los convirtiera en objetos. Intentaban matarnos. Lo entiendo, incluso lo acepto. Pero la forma en que murieron no estuvo bien. No estuvo limpia. Y yo lo hice. Yo provoqué que sucediera. Las cuestiones psicológicas y éticas en torno a la munición explosiva nunca se resolvieron formalmente, ni durante la guerra ni después. Los asesores legales militares argumentaron que las balas eran municiones antimaterial legítimas, y que su uso contra el personal era secundario a su propósito principal de destruir fortificaciones y equipo. Los críticos señalaron que un sistema de armas empleado principalmente para matar seres humanos debía evaluarse con base en su uso real y no en su intención declarada, y que las balas explosivas violaban el espíritu,
sino la letra de los acuerdos internacionales que prohíben las armas diseñadas para causar sufrimiento innecesario. El debate se mantuvo teórico porque no se materializaron objeciones formales. Japón, que se enfrentaba a una derrota estratégica en 1945, no presentó ninguna protesta diplomática sobre la munición estadounidense. Después de la guerra, con Japón ocupado y su gobierno centrado en la supervivencia en lugar de las recriminaciones legales, el tema se abandonó discretamente. Los tribunales de crímenes de guerra de Nuremberg y Tokio examinaron las atrocidades y las violaciones sistemáticas de las leyes de la guerra, pero no abordaron la elección de armas tácticas. Las municiones explosivas para armas pequeñas quedaron atrapadas entre las categorías legales, sin estar explícitamente prohibidas ni claramente permitidas, siendo un arma que existía porque era eficaz y porque nadie con autoridad decidió prohibirla. La producción de munición explosiva alcanzó su punto máximo a principios de 1945 con más de 50.000 cartuchos por día, impulsada por la planificación de la Operación Downfall, la invasión propuesta de Japón programada para noviembre de 1945. Los planificadores anticiparon que los defensores japoneses emplearían las mismas tácticas de fortificación profunda que habían hecho que Iwo Jima y Okinawa fueran tan costosas, y la munición explosiva se consideró esencial para reducir los miles de búnkeres y posiciones de combate esperados a lo largo de las playas de invasión. Se fabricaron millones de cartuchos y se almacenaron en áreas de preparación en todo el Pacífico, listos para la mayor operación anfibia de la historia. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, seguidos por la rendición de Japón, hicieron innecesaria la operación Downfall y simultáneamente dejaron obsoletas las reservas de munición explosiva. A las pocas semanas de la rendición, se cancelaron los contratos de producción y las instalaciones de fabricación se reacondicionaron para la producción en tiempos de paz o se suspendieron. El final repentino dejó a los militares con millones de rondas de municiones que eran demasiado peligrosas para el almacenamiento a largo plazo, demasiado costosas para mantener y demasiado políticamente sensibles para reconocerlas públicamente. La eliminación de munición explosiva en la posguerra se convirtió en un desafío burocrático y logístico. Los proyectiles eran sensibles a las variaciones de temperatura, la humedad y los impactos físicos, lo que hacía impráctico su almacenamiento a largo plazo. La degradación química tanto del relleno explosivo como de los componentes de la espoleta hizo que la munición fabricada en 1943 o 1944 se volviera cada vez menos fiable con el paso de los años. Algunas reservas se utilizaron para entrenamiento, disparadas en condiciones controladas para demostrar los efectos de la munición a los oficiales y suboficiales que conformarían el núcleo del ejército de posguerra. La mayor parte se consolidó en el campo de pruebas de Aberdeen, Maryland, donde permaneció en búnkeres de almacenamiento hasta finales de la década de 1940 mientras las autoridades debatían su destino final. La Guerra de Corea, que comenzó en junio de 1950, generó una demanda repentina de todo tipo de munición y reavivó brevemente el interés por los proyectiles explosivos. Las pruebas revelaron que las condiciones de almacenamiento y la degradación química habían vuelto la munición peligrosamente poco fiable. Las tasas de fallo superaron el 50%. Más de la mitad de los proyectiles no detonaron o detonaron prematuramente en el arma. Varias armas de prueba fueron destruidas y 2 tripulantes resultaron heridos antes de que se diera por finalizado el programa de pruebas. Se decidió destruir todo el inventario restante. Durante el verano de 1950, las demoliciones controladas en Aberdeen eliminaron más de 2 millones de cartuchos en una serie de detonaciones que, según los observadores, se oían a kilómetros de distancia, un estruendo continuo que resonó en el campo de pruebas durante días. Fue un final apropiado para una munición que había recibido su nombre por el sonido que producía. La Browning M1919 prestó servicio en Corea y Vietnam, permaneciendo en servicio en Estados Unidos hasta la década de 1960, pero nunca volvió a disparar munición explosiva. El conocimiento institucional necesario para desarrollar, fabricar y emplear con seguridad las municiones se desvaneció con la jubilación de los ingenieros, la transferencia de especialistas en municiones a otros programas y la combinación específica de necesidad táctica y capacidad industrial que dio origen al afán de Machine nunca volvió a surgir. Existe munición explosiva moderna, utilizada en funciones especializadas como fusiles antimaterial que disparan munición de 50 BMG o 20 milímetros y en cañones automáticos montados en vehículos, pero se trata de armas diferentes que disparan munición distinta bajo doctrinas tácticas diferentes. Desde entonces, no se ha producido nada parecido a la munición explosiva para ametralladora de la Segunda Guerra Mundial, quizás porque las lecciones aprendidas sobre efectividad y riesgo, sobre ventaja táctica y coste humano,
sobre armas que aterrorizan a todos los involucrados, se asimilaron y archivaron como algo que funcionaba, pero que no debía repetirse. El legado de la máquina del trueno existe principalmente en archivos y recuerdos, en los informes clasificados de municiones y resúmenes posteriores a la acción que documentan su desarrollo y uso sin celebrarlo. Los veteranos que la usaron rara vez hablaron de la experiencia, y cuando lo hicieron, a menudo fue con una ambivalencia que mezclaba el orgullo de haber empuñado un arma efectiva con la incomodidad por lo que implicaba esa efectividad. Habían salvado vidas estadounidenses destruyendo posiciones enemigas sin necesidad de un ataque cuerpo a cuerpo. También habían matado de maneras que reducían a los seres humanos a enigmas forenses, que convertían las fortificaciones en mataderos, que dejaban cicatrices psicológicas tanto en los usuarios como en los supervivientes. Un veterano, entrevistado en la década de 1990 para un proyecto de historia oral, describió la experiencia de esta manera. Nos dijeron que era experimental, que teníamos que tener cuidado, que el arma podía explotar. Y podía. Vi que les pasaba a otras tripulaciones. Pero cuando miras una ladera llena de búnkeres y sabes que los hombres van a morir tomando ese terreno, no piensas en algo experimental. No piensas en el peligro que corres. Cargas el cinturón, apuntas, disparas y esperas que el arma aguante lo suficiente para hacer el trabajo. Casi siempre lo hacía. Casi siempre. Y cuando funcionaba, cuando veías cómo se desintegraban esos búnkeres, cuando veías al enemigo correr o dejar de correr, te sentías poderoso. Sentías que tenías el poder de Dios. Y esa sensación me asustaba más que el enemigo, porque me gustaba. Durante esos pocos segundos mientras disparaba, me gustaba tener ese poder. Y después, cuando tenía tiempo para pensar en lo que ese poder había hecho, en lo que había convertido los hombres, me odiaba por gustarme. Los soldados japoneses que sobrevivieron a los encuentros con munición explosiva de ametralladora cargaron con sus propias cicatrices, un daño psicológico que perduró décadas después del fin de la guerra. Las entrevistas de posguerra realizadas por historiadores incluyen descripciones recurrentes de la máquina del trueno, a menudo con una mezcla de miedo residual y un respeto reticente por la capacidad industrial y la innovación táctica estadounidenses. Un sargento del ejército imperial, entrevistado en la década de 1980, describió un enfrentamiento en Luzón en enero de 1945. Habíamos preparado posiciones durante 3 meses, buena construcción, troncos y tierra de metros de espesor, posiciones de tiro que cubrían todos los accesos. Habíamos sobrevivido al fuego de artillería y mortero estadounidense durante días. Entonces comenzó el trueno. Al principio pensamos que era artillería, pero no se oía el silbido de los proyectiles, ni un lapso entre el sonido y el impacto. Solo una explosión tras otra, tan rápidas que sonaban como un rugido continuo. Los troncos sobre nosotros se hicieron añicos. La tierra se desplomó del techo. Los hombres gritaban, no por las heridas, sino por el miedo, porque no podíamos entender lo que estaba sucediendo. No podíamos luchar contra algo que no podíamos comprender. Cuando llegó la orden de abandonar la posición y retirarnos, corrimos. Y los truenos nos siguieron colina abajo. Esas explosiones nos perseguían como si fueran algo vivo. No sé cómo sobreviví. No sé por qué las balas no me alcanzaron cuando mataron a los hombres que estaban a mi lado. Solo sé que nunca volví a oír ese sonido, y rezo por no volver a oírlo. Durante años, oía truenos durante las tormentas y volvía a ese búnker, sintiendo como las paredes se derrumbaban a mi alrededor. La máquina de trueno desapareció de la historia no por su fracaso, sino por su éxito rotundo, revelando verdades sobre la guerra moderna que ni los estamentos militares ni las sociedades se sentían cómodos reconociendo. Demostró que la innovación en tecnología armamentística está impulsada por la desesperación y se mide por la eficacia, no por la ética. Que la línea entre armas tácticas legítimas e instrumentos de sufrimiento innecesario es más delgada de lo que pretende el derecho internacional, y que el coste psicológico de ejercer una violencia extrema recae tanto en los usuarios como en las víctimas. Las municiones explosivas cumplieron su propósito. Destruyeron fortificaciones, mataron a soldados enemigos y salvaron vidas estadounidenses al reducir la necesidad de asaltos cuerpo a cuerpo. También crearon un sistema de armas tan aterrador que incluso quienes dependían de él sintieron alivio cuando fue retirado. No existen monumentos a la máquina de trueno, ni exposiciones museísticas dedicadas a la munición explosiva del calibre 30-06, ni historias oficiales que examinen su desarrollo y uso en detalle. Las armas fueron desechadas o vendidas como excedentes, la munición destruida y la documentación archivada en archivos a los que pocos investigadores tienen acceso. El único monumento conmemorativo que existe es el recuerdo de los hombres que lo oyeron, lo dispararon o murieron bajo él.
Y esos recuerdos se están desvaneciendo ahora a medida que fallece la última generación con experiencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Si esta historia te dio una idea de armas e innovaciones que desconocías, suscríbete ahora. Hay infinidad de historias más enterradas en la historia, esperando ser contadas. Asegurémonos de que no caigan en el olvido. La Browning M1919 siguió en servicio durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero su breve transformación en la Thunder Machine sigue siendo una nota al pie de su historia, un capítulo que fabricantes e historiadores militares rara vez destacan. Quizás porque representa algo incómodo sobre cómo se libran las guerras en realidad, sobre la brecha entre las narrativas desinfectadas de la innovación táctica y la realidad caótica de las armas que matan y aterrorizan indiscriminadamente. El trueno que resonó en las selvas del Pacífico durante 2 años fue el sonido de la guerra industrial despojada de su esencia, de la matanza eficiente gracias a la ingeniería, de hombres haciendo lo necesario y cargando con el peso de esa necesidad por el resto de sus vidas. Ese sonido se ha desvanecido en el silencio ahora, pero para quienes lo oyeron a ambos lados del arma, el eco nunca desapareció por completo. Y tal vez ese sea el verdadero legado de la Thunder Machine. No las batallas que ganó ni las vidas que salvó o cegó, sino el recordatorio de que toda innovación en la guerra conlleva un coste humano que no puede calcularse en informes posteriores a la acción y medirse en munición disparada. El costo se lleva en recuerdos y pesadillas, en el conocimiento de lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros cuando la necesidad y la tecnología se alinean, en la comprensión de que algunas victorias se ganan con armas que nos alivia retirar cuando termina la lucha.